Muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la mandíbula. Sí, para eso he traído dos huesos. Aquí los estamos observando. Sí, esta mandíbula de aquí al parecer es de un anciano. Lo sé debido al deterioro que presenta en su borde alveolar. Sí, este de aquí es de una persona que era mucho más joven. Pues bien, la mandíbula, antiguamente y erróneamente conocida también como el maxilar inferior. Sí, pero le vamos a llamar mandíbula en este vídeo porque ese es el nombre que se le acepta ahora. La mandíbula es un hueso impar y al ser impar es un hueso central y es un hueso simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que si yo efectúo un corte sagital a este nivel, voy a tener dos mitades iguales. La mandíbula se articula con un solo hueso y es con el hueso temporal. ¿Sí? ¿Dónde lo hace? La mandíbula se articula con la cavidad glenoide del temporal y forma la articulación temporomandibular. ¿Sí? Forma la articulación temporomandibular. Desde el punto de vista netamente anatómico, se le describe a la mandíbula dos partes. Una parte central, que corresponde al cuerpo, es lo que estoy agarrando, ¿sí? Esto es el cuerpo, y luego tenemos las ramas de la mandíbula. Esas son las ramas de la mandíbula. Vamos a comenzar primero describiendo al cuerpo de la mandíbula. Al cuerpo de la mandíbula se le considera una forma cuadrilátera, ¿sí? Una forma cuadrilátera. Y como es un cuadrado, vamos a tener dos caras y cuatro bordes. ¿Cuáles son las caras? Una cara anterior, la que estamos observando aquí, y por acá tenemos a la cara posterior. ¿Y cuáles son los bordes? Tiene un borde superior, tiene un borde inferior y tiene dos bordes laterales, los cuales se están uniendo con las ramas, como ustedes pueden observarlo. ¿Sí? Los bordes laterales del cuerpo se unen con las ramas. Comencemos a describir entonces lo que encontramos en la cara anterior. ¿Sí? Aquí lo tenemos. En la cara anterior, lo primero que vamos a encontrar va a ser en la línea media, esto que estoy señalando aquí. Esto de aquí arriba corresponde a la sínfisis mentoniana o sínfisis del mentón. ¿Qué nos indica esa sínfisis mentoniana? Que en un inicio la mandíbula, al igual que el frontal con su sutura metópica, estaba formado por dos piezas óseas. Por debajo de la sínfisis mentoniana encontramos una pequeña protuberancia, aquí la tenemos, ¿sí? Una eminencia, conocido como protuberancia mentoniana o eminencia del mentón, ¿sí? Cualquiera de esos dos nombres. Hacia arriba la sínfisis mentoniana y hacia abajo esta eminencia que está aquí, ustedes la pueden ver de lado, ¿sí? Hacia aquí arriba es la sínfisis mentoniana y hacia acá abajo es la protuberancia o eminencia del mentón. A cada lado de la línea media, a cada lado de esta sínfisis mentoniana, vamos a encontrar este agujero que está aquí, ¿sí? El que acabo de señalar. Ese agujero de ahí se lo conoce como el agujero mentoniano. El agujero mentoniano va a dar paso a los vasos y nervios mentonianos, es decir, a la van mentoniana, vena, arteria y nervio mentoniano. Como otra relación importante, este agujero mentoniano corresponde al orificio de salida del conducto mandibular. Más adelante les diré qué es este conducto, ¿sí? Pero por el momento tengan ese pequeño concepto de que el orificio mentoniano, el agujero mentoniano o foramen mentoniano, es el orificio de salida del conducto mandibular. ¿Qué más encontramos en esta cara anterior del cuerpo de la mandíbula? Vamos a encontrar aquí una línea, esta línea que estoy señalando en este momento, que viene desde aquí arriba. ¿Sí? Viene desde aquí arriba y termina hacia acá. Esa línea que acabo de señalar se la conoce como la línea oblicua externa o simplemente línea oblicua. ¿Sí? Línea oblicua externa o línea oblicua. Muy importante, esto les pueden tomar. ¿Qué se inserta en la línea oblicua externa? Son tres músculos. ¿Sí? Importante, tres músculos. Que son el triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca, el cuadrado de la barba o depresor del labio inferior y el músculo cutáneo del cuello o platisma mioides. Sí, les repito, triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca, cuadrado de la barba o depresor del labio inferior y el cutáneo del cuello o platisma mioides. Esos tres músculos se están insertando a este nivel en la línea oblicua externa, ¿sí? Línea oblicua externa. Como ustedes pueden observar, esta línea oblicua externa se prolonga hacia atrás y forma parte del borde anterior de la rama de la mandíbula. La línea oblicua externa forma parte del borde anterior de la rama de la mandíbula. Esos son los únicos detalles anatómicos que describimos en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula. Ahora vamos con su cara posterior.
¿sí? Es la que estamos observando en este momento. Y para eso cogeré el otro hueso de acá porque se ven mejor los detalles anatómicos. Entonces, en la cara posterior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a enfocar un poco. Ahí está. Sí, en esta cara posterior encontramos 4 eminencias. 2 superiores, son las que estoy señalando aquí. ¿Sí? 2 superiores y las otras 2 inferiores que son extremadamente pequeñas, que son las que están aquí. ¿Sí? Ahí están. Vamos a enfocar de nuevo. Vamos a ver. Ahí. ¿Sí? 2 superiores y las otras 2 inferiores que no se notan mucho. Las 2 superiores se las conoce como apófisis genis superiores o apófisis mentonianas superiores. ¿Sí? Estas dos aquí. Apófisis genis superiores o apófisis mentonianas superiores. Estas apófisis mentonianas superiores van a prestar inserción al músculo geniogloso. ¿Sí? Al músculo geniogloso. Mientras que las apófisis mentonianas inferiores o apófisis genis inferiores van a prestar inserción al músculo genioideo. Las de arriba prestan inserción al músculo geniogloso y las de abajo prestan inserción al músculo genioideo. No hay cómo perderse. ¿Quién está por encima? La lengua obviamente está por encima del hueso ioides, porque el hueso ioides está en el cuello. Entonces el músculo geniogloso, gloso, lengua, se va a insertar en las apófisis genis superiores. Mientras que el genioideo, como el ioideo está por debajo de la lengua, se inserta en las apófisis genis o apófisis mentonianas inferiores. ¿Sí? ¿Qué más observamos en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula? Vamos a observar aquí primero esta depresión que está acá. ¿Sí? Esta depresión que está aquí. Obviamente también está del otro lado, que está más o menos a este nivel. ¿Sí? Es esta depresión de aquí. Esta depresión de aquí corresponde a la fosilla o fosita sublingual. ¿Sí? Fosita sublingual, la cual aloja a la glándula sublingual. ¿Sí? Que es una glándula salival que se encuentra en el suelo de la boca. Fosita sublingual, apófisis mentonianas superiores y apófisis mentonianas inferiores. ¿Qué más encontramos en esta cara? Si nosotros le damos un poco la vuelta, vamos a encontrar aquí esta gran línea, ¿sí? Vamos a señalarla con el alfiler. Esta línea que está aquí. Esta línea que estoy señalando en este momento corresponde a la línea miloioidea. Línea miloioidea o línea oblicua interna. ¿Sí? Línea miloioidea o línea oblicua interna. Esa línea miloioidea o línea oblicua interna va a prestar inserción al músculo miloioideo. Recuerden que el músculo miloioideo es un músculo supraioideo. ¿Sí? Es un músculo supraioideo. Músculo miloioideo. Por debajo de esta línea oblicua interna o línea miloioidea encontramos una gran depresión donde puedo poner mi dedo pulgar. ¿Sí? Esta depresión que está aquí, obviamente aquí está incompleta porque el hueso está roto, pero esta depresión que está aquí corresponde a la fosa submandibular o fosa submaxilar, que va a alojar a la glándula submandibular, que también corresponde a una de las glándulas salivales. Esos son los detalles anatómicos que podemos observar entonces en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Vamos a señalarlos acá de manera rápida, aunque acá no se puede ver muy bien. Tenemos entonces, por teoría, aquí estarían las apófisis genis superiores y un poco más hacia abajo las apófisis genis inferiores. ¿Sí? Por acá nosotros tendríamos a nuestra fosa sublingual. Aquí sí se puede ver bien a la línea miloioidea, es la que está aquí. ¿Sí? Esa es la línea miloioidea. Y por debajo de esta línea miloioidea tenemos a la fosa submandibular, que aloja a la glándula del mismo nombre. Terminamos ya cara posterior. Ahora vamos con los bordes. Entonces, el cuerpo de la mandíbula les mencioné que tenía 4 bordes. Un borde superior, este que está aquí, que corresponde al borde alveolar. ¿Por qué se llama así? Alveolar no tiene nada, en este caso no tiene nada que ver con los alvéolos pulmonares, sino que tiene que ver más bien con los alvéolos dentarios, lo que estamos observando aquí. Esto es un alvéolo dentario donde se va a alojar alguna pieza dentaria, ¿no? En este caso aquí estarían los incisivos, por acá estaría el canino, comienzan premolares y molares. Cada alvéolo dentario va a estar separado por un tabique óseo. Estos tabiques que están aquí en la mitad se los conoce como tabique interalveolar. Vamos a enfocar ahí. Entonces, cada tabique óseo que separa un alvéolo dentario se lo conoce como tabique interalveolar. Eso en cuanto al borde superior. Ahora vamos con el borde inferior. El borde inferior del cuerpo de la mandíbula presenta una pequeña carie rugosa que a veces está presente como una depresión. Aquí está presente como una carie rugosa. Esta carie rugosa toma el nombre de fosilla digástrica.
¿sí? Fosilla digástrica. Esta fosilla digástrica presta inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Y finalmente, los bordes laterales del cuerpo de la mandíbula van a implantarse o van a unirse con sus ramas. Hasta ahí hemos terminado entonces el estudio del cuerpo. Ahora vamos a hablar de las ramas de la mandíbula. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, más o menos la rama de la mandíbula tiene una forma cuadrilátera. ¿Sí? Una forma cuadrilátera, y por ende le vamos a considerar 2 caras y 4 bordes. 2 caras y 4 bordes. ¿Cuáles son las caras? Una cara externa, también conocida como cara lateral, y también tenemos una cara interna o cara medial. De igual manera presenta 4 bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. ¿Sí? Entonces, vamos primero a describir su cara externa o cara lateral. En esta cara externa, hacia su parte más inferior, por aquí encontramos unas pequeñas, una carilla rugosa que incluso a veces se ven como crestas. ¿Sí? Esta superficie de aquí presta inserción al potente músculo macetero. En la cara externa de la mandíbula se va a insertar el músculo macetero. ¿Sí? Ahora vamos con su cara interna. Esta es la más importante, así que mucha atención. Vamos a enfocar bien. Ahí. Ok, en esta cara interna, lo que primero nos llama la atención es esta estructura de aquí. Bueno, se ve mejor del otro lado, pongámosle ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Lo que nos llama la atención entonces es esta estructura de aquí. Esto de aquí se lo conoce como la língula de la mandíbula. ¿Sí? Língula de la mandíbula o espina de Spix. Importantísimo para los odontólogos. Esta língula de la mandíbula o espina de Spix, primero, presta inserción al ligamento esfenomandibular. Es decir, que aquí termina el ligamento esfenomandibular. ¿Y cuál es la otra relación importante? Si ustedes alguna vez han ido al odontólogo, ¿sí? Y bueno, dependiendo de qué parte de la cavidad bucal quiera, entre comillas, adormecer, para aplicar en este lugar la anestesia, el odontólogo palpa la espina de Spix y ahí aplica la anestesia, ¿sí? Porque justamente detrás de la espina de Spix, a esta altura, ¿sí? Ahí pasa el nervio alveolar inferior o nervio dentario inferior. Entonces, la importancia en la práctica, ¿sí? Por decirlo, la importancia clínica de la língula de la mandíbula o la espina de Spix es que sirve como punto de reparo para poder encontrar al nervio alveolar inferior o nervio dentario inferior, que es rama del nervio mandibular, y el nervio mandibular a su vez es ramo del nervio trigémino. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, en la cara interna lo primero que nos llama la atención es esta espina que vemos aquí, ¿sí? La língula de la mandíbula o espina de Spix. Que por detrás de la espina de Spix, donde justo metí el alfiler, ¿sí? Ahí, mírenlo desde este ángulo, ahora mírenlo desde acá, ¿sí? Ese donde metí el alfiler se lo llama conducto mandibular, ¿sí? Conducto mandibular o conducto dentario inferior. Entonces, de esta manera, este orificio que está aquí arriba, ¿sí? Este orificio que ven ustedes aquí arriba corresponde al orificio de entrada al conducto mandibular u orificio de entrada al conducto dentario inferior. Si les preguntan ¿dónde encontramos el orificio de salida del conducto mandibular? Yo les dije en un inicio que el agujero mentoniano corresponde al orificio de salida del conducto mandibular. Este conducto mandibular recorre todo el espesor de la rama y del cuerpo y termina hacia afuera, ¿sí? Como agujero mentoniano, pero se inicia acá arriba, en el orificio de entrada del conducto mandibular u orificio de entrada al conducto dentario inferior, por donde pasan el nervio y los vasos dentarios inferiores. ¿Sí? Inmediatamente por debajo de ese conducto, de ese orificio al conducto mandibular, encontramos un surco, que es el que estoy señalando en este momento, ¿sí? Este surco de aquí se lo conoce como el surco miloioideo, ¿sí? Surco miloioideo. Este surco miloioideo aloja a los vasos y nervios miloioideos. Surco miloioideo. ¿Sí? El último detalle anatómico a describir en esta cara interna o medial de la rama de la mandíbula es que a esta altura, ¿sí? A esta altura aquí abajo, esta superficie de aquí es rugosa,
Es decir, no es lisa, es anfractuosa, es irregular, es accidentada y va a prestar inserción al músculo pterigoideo interno, importantísimo, ¿sí? Presta inserción al músculo pterigoideo interno. Terminamos ahí con cara interna o cara medial. Ahora vamos con los bordes, ¿sí? Comencemos a hablar del borde anterior. Yo les dije en un inicio que la línea oblicua externa, ¿sí? La que nacía por aquí y terminaba acá el borde anterior, que la línea oblicua externa forma el labio lateral del borde anterior de la rama de la mandíbula. Este es el borde anterior de la rama de la mandíbula. El borde anterior de la rama de la mandíbula posee dos labios. Un labio lateral que lo forma, ¿sí? Un labio lateral que lo forma la línea oblicua externa y un labio medial, ¿sí? Este es el labio medial, que lo forma la línea miloioidea o línea oblicua interna. Ya, espero que haya quedado clara esa parte. En la parte más inferior de la línea oblicua interna, a esta altura, ¿sí? Donde se une el labio lateral y el labio medial, a esta altura, encontramos una pequeña cresta, ¿sí? Justo donde estoy señalando. Donde se une el labio lateral y el labio medial del borde anterior de la rama de la mandíbula, este punto de aquí se lo conoce como cresta buccinatriz, ¿sí? Cresta buccinatriz, la cual va a prestar inserción al músculo buccinador. Entre el labio lateral y entre el labio medial del borde anterior de la rama de la mandíbula vamos a encontrar a esta altura una pequeña depresión, conocida como fosita premolar. Si nosotros seguimos el borde medial el labio medial del borde anterior de la rama de la mandíbula hacia acá arriba, ¿sí? Justo donde tengo el alfiler puesto, forma una pequeña cresta, conocida como cresta temporal, donde viene a insertarse el potente músculo temporal, que recordemos forma parte de los músculos masticadores. Eso es en cuanto al borde anterior, ¿sí? El borde posterior es un borde libre, no se articula con nadie. En la unión de su borde posterior con el borde inferior encontramos esto de aquí donde tengo el pulgar puesto. Se lo conoce como el ángulo de la mandíbula o gonion, ¿sí? El gonion es un punto cranométrico que corresponde al ángulo de la mandíbula, al ángulo posterior inferior. Justo aquí pasa la arteria facial y a esta altura es que podemos palpar nosotros, podemos sentir nuestro pulso facial poniendo nuestros dedos sobre el gonion. Finalmente tenemos al borde superior. ¿Sí? En el borde superior vamos a encontrar dos apófisis y una escotadura. La apófisis que está acá, la posterior, la que es redondeada, corresponde al cóndilo de la mandíbula. Y la que está acá, que termina en una punta, corresponde a la apófisis coronoides. Y la escotadura que está aquí en la mitad toma el nombre de escotadura mandibular o escotadura sigmoidea o escotadura semilunar. Depende de qué libro estén leyendo. Si leen nomenclatura actual, está como escotadura mandibular. Si leen nomenclatura antigua, de Testit, está como escotadura semilunar o sigmoidea. Describamos primero el cóndilo de la mandíbula. Ustedes pueden observar que el cóndilo de la mandíbula es una eminencia redondeada. Este cóndilo de aquí, como ya mencioné en un principio, se va a articular con la cavidad glenoidea del temporal y forma la articulación temporomandibular. ¿Sí? En este cóndilo, vamos a enfocar, ¿sí? Nosotros podemos observar a esta altura una pequeña depresión. Se la puede ver mejor de lado. Aquí, ¿sí? Esta depresión que encontramos aquí corresponde a la fosita del músculo pterigoideo externo. ¿Sí? Fosita del músculo pterigoideo externo, donde se insertan fascículos del músculo del mismo nombre, es decir, el pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Eso en cuanto al cóndilo. Luego tenemos a la apófisis coronoides. ¿Sí? Aquí está la apófisis coronoides, que como ya les mencioné, va a prestar inserción al músculo temporal. Finalmente tenemos a la escotadura mandibular. Esta escotadura mandibular comunica, si nosotros ponemos de lado, la escotadura mandibular comunica la región masseterina, que está de este lado, ¿sí? La región masseterina con la fosa cigomática, que está de este lado. Es decir, si yo pongo el dedo, mi dedo está pasando de región masseterina a fosa cigomática. Y a través de esta escotadura mandibular van a pasar los vasos y nervios masseterinos, ¿sí? Vasos y nervios masseterinos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido el vídeo y nos vemos hasta la próxima.